Vamos a empezar con lo que quiero compartir hoy, que estoy muy contento porque creo que hemos encontrado una forma de ponernos todo en sincronización con crecer y aprender y este material, la verdad que ha sido espectacular. De hecho, estamos empezando esta semana un grupo nuevo. ¿Dónde está Eliezer? Eliezer. Ajá, por ahí. Ok, un grupo nuevo y creo que faltan 2 personas solamente para ese grupo, para que empecemos ese grupo nuevo y luego viene el de Evelyn. Así que al final, nosotros vamos a estar todos aquí, al final alguna persona que está aquí dice, wow, yo quiero ir a este grupo de hogar, porque la verdad que estamos aprendiendo cosas tremendas y aplicándolas y reflexionando. Entonces, esta es su última oportunidad de entrar en un grupo antes del año que viene. Esta es su última semana de oportunidad, porque son 6 lecciones, más la introducción, más al final, y no nos da tiempo. Si empezamos más tarde, entonces va a tener que tener clase el día de Navidad en su casa, ¿entiende? Entonces no queremos llegar tan lejos. Entonces ya este es el último tiempo, si no, va a tener que esperar la semana que viene. Así que si aquí hay personas que no están en grupos de hogar, grupos de comunidad, déjenos saber hoy para incluirlos en estos grupos que van a empezar de cero con el primer libro. Usted no va a poder entrar después que empiecen los otros libros. Eliezer, ¿cuántas personas te faltan para tu grupo? 2 personas le faltan para completar ese grupo. ¿Y dónde es el grupo? Ah, bueno, eso se va a definir. Y luego, si hay más de 2 personas, entonces empezamos a anotar para el grupo de Evelyn. ¿De acuerdo, Evelyn? Ese es el proceso. Muy bien, súper. Muy bien. Vamos entonces a ir todo lo que hemos estado viendo en los grupos con estos primeros principios. Hemos aprendido que hay 3 partes que hemos aprendido, que son, la primera es que hagamos ¿qué? Discípulos. Esa es la primera cosa que tenemos que estar pendientes y por ahí estamos empezando. ¿Cómo hacemos discípulos? Y aprendimos que hacer discípulo empieza con entender lo que es el querigma. El querigma es el evangelio, es la base de nuestra fe, es el hecho de que Jesús fue profetizado en el Antiguo Testamento, fue real, habitó entre nosotros, murió, pero resucitó, subió a la derecha del Padre. Ese es el querigma y tenemos que aceptar eso para empezar en este proceso de discipulado. Luego bautizándolos, quiere decir entrando las personas que van creyendo en el camino de la fe. Y hace un par de semanas tuvimos precisamente esa bellísima oportunidad de bautizar. Por cierto, tenemos los certificados de las 2 personas que no vinieron el domingo pasado y lo tenemos por ahí, se lo vamos a entregar. El bautismo, ¿qué significa? El bautismo significa, es una decisión pública de pertenecer a una nueva familia. Quiero que me escuchen, el próximo libro, el segundo libro, trata de este tema. ¿Qué significa ser parte de una familia espiritual? Y les garantizo a todos aquí, a los que tengan mucho tiempo, a los que tengan menos tiempo, todos vamos a aprender el verdadero significado de lo que significa pertenecer a la familia de Dios, a la familia espiritual. Y vamos a tener una responsabilidad superior a la que nosotros entendemos. Pero ese es el segundo libro que empieza en enero. Y la tercera es enseñándoles, ¿verdad? ¿Qué vamos a enseñar? El enseñar enseña mayormente al creyente a transformar su conducta. Esto puede parecer sencillo, pero para muchas personas, cuando se habla de enseñar, lo que entienden es conocimiento. Entonces hay muchas personas que cuando se le enseña, adquieren conocimiento, se saben todos los versos, se conocen toda la doctrina, saben todo, pero su conducta sigue igual. Si su conducta no cambia, realmente no está entendiendo el propósito de la enseñanza, que es transformar su conducta. Y el domingo pasado entonces hablamos, y esta semana los grupos hablaron del próximo paso. Esa enseñanza, ese cambio de conducta implica una transformación de nuestra mente. Lea conmigo este verso de Romanos 12, 1, 2. Lea conmigo. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Este mismo verso, en esta otra versión,
dice lo mismo. Lea conmigo. En cambio, fija tu atención en Dios. Serás cambiado de adentro hacia afuera. Dios saca lo mejor de ti. Desarrolla una madurez bien formada en ti. Ese es el verdadero significado del proceso de transformación. No es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Aprendimos la semana pasada que en ese proceso de renovar nuestra mente tiene varias implicaciones, pero uno de los elementos más importantes de la mente es nuestra actitud. Y aprendimos que la actitud nos enseña que puedes escogerla. No es la que amaneciste con ella o la que sientes, sino que tú puedes escoger tener una buena actitud. Y cuando escoges una buena actitud, todo se verá ¿qué? Mejor. Todo se verá tricolor. Todo se verá en diferencia a lo que es blanco y negro, ¿verdad? Se ve con colores. En estos días está pasando algo con la tecnología espectacular. Ayer leí que va a haber un concierto con Whitney Houston. Y yo digo, pero ¿cómo que Whitney Houston? Pero Whitney Houston ya se murió. ¿Qué pasó? La tecnología está permitiendo lo que se llama el hologram, que es presentar la persona como que está ahí. ¡Wow! Con todo su color, con toda su energía. Dice que es como que ella está ahí. ¡Wow! Qué impresionante que la tecnología nos permite ver eso. Ahora, usted se imagina que la tecnología no pudiera llegar a mostrar toda esa brillantez y todo ese color, sino que fuera blanco y negro. No sería real, no parecería, ¿verdad que no? Sino que el hecho de que ya han logrado colocar hasta los colores, hasta la tez de la piel, eso es lo que le da realidad, ¿cierto? Igual es nuestra actitud. Cuando tenemos la mejor actitud, todo se ve tridimensional. Ustedes saben que hay películas, nosotros fuimos, hacía tiempo que no íbamos al cine, pero cuando salió la de James Bond, fuimos a ver la película de James Bond, mi esposa y yo, porque nos gustan los tiros, la acción, la corredera. Pero cuando sale así, hay forma de usted verla en una pantalla normal o en IMAX. ¿Ustedes saben lo que es IMAX? Aquí, ¿no saben lo que es IMAX? Una pantalla IMAX. No sabe. Mire, le cuento. La pantalla IMAX usan el doble de píxeles de una película normal. O sea que la definición del color, la definición de todo lo que usted ve es el doble. Además, es casi 180 grados, o sea, que usted ve más para la izquierda, más para la derecha. En otras palabras, usted como que se mete en la película y cuando uno ve una película así de que hay mucho carro, mucha acción, mucho tiro, pues eso le aumenta, ¿verdad? Uno parece que está ahí. Así es la actitud. Cuando tenemos la mejor actitud, todo se ve tridimensional, todo se ve IMAX, todo se ve mejor cada vez que aseguramos que escojamos la mejor de las actitudes. Aprendimos que debemos primero aprender y a ver lo positivo de cada situación. Hay personas que todo lo contrario, que empiezan a buscarle qué le falta y qué no tiene. Es el famoso cuento del vaso, ¿cómo lo ves? ¿Medio vacío o medio lleno? El que tiene buena actitud siempre lo ve medio lleno, pero el que siempre le falta dice, está como medio vacío, como que le falta. Se ha encontrado con gente que a todo le falta, que nada está bien, que nada está completo, nada le satisface. Esa persona necesita un ajuste positivo, necesitan ir al mecánico de la actitud para que tengan un ajuste positivo en ello. Y obviamente tenemos que escoger relaciones positivas, porque las actitudes se pegan, las buenas y las malas. Si usted se empieza a juntar con personas quejonas, ¿qué usted cree que va a pasar? Usted se va a volver quejón. Si usted se empieza a juntar con personas criticonas, ¿usted sabe lo que va a pasar? Que usted se va a poner una persona criticona. Pero si usted se empieza a juntar con personas positivas, personas que le buscan lo bueno, personas que están diciendo, wow, mira qué bien te ves, mira aquello, usted mismo va a convertirse en eso. Dice el libro de Proverbios que el que se junta con necio, necio se vuelve. Lo mismo, el que se junta con sabio, se hace sabio. Lo mismo, eso se pega. Así que escoja a las personas que están a su alrededor con mucho cuidado. Y terminamos la semana pasada con este verso. Léalo conmigo.
Filipenses 4:8 dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Lo dijo como 8 veces la misma cosa, porque necesitamos eso, necesitamos bajar eso de nuestra conciencia, empezar a enfocarnos en las cosas buenas y las cosas positivas. Bueno, hoy vamos a entrar, en uno de esos capítulos que es sencillo al mismo tiempo complicado. Es sencillo porque lo que implica es fácil de entender, pero al aplicarlo se nos complica la cabulla bastante. Así que preste mucha atención. Es posible que hoy, cuando yo hable esto, va a tener más preguntas que respuestas. Pero esa es la idea. Porque la idea de todo este proceso es que usted empiece a pensar por sí mismo y empiece a hacerse preguntas que quizás no se ha hecho anteriormente. Así que preste mucha atención porque hoy vamos a entrar en un área de mucha, pero mucha controversia. Recuérdense, estamos en el libro de Romanos. La semana pasada, ese verso que acabamos de leer hace un rato, Romanos 12:1, empieza un periodo de 3-4 capítulos que trata con este tema. El versículo dice que renovemos que nuestra. Bueno, este capítulo 14 es parte de eso que empezó en ese capítulo 12, pero nos va a dar un poco más de instrucciones. Ahora, tenga cuidado, porque a nosotros nos gustan ¿cuál es el estilo de vida de un discípulo? Dame las 10 cosas que yo tengo que hacer. 1, 2, 3, porque así somos los humanos. Pero se va a llevar una sorpresa porque no es esa la respuesta que vamos a recibir. Vamos a recibir un filtro, un concepto de cómo tomar decisiones. O sea, algunos de ustedes quizás van a estar, eso no era lo que yo pensaba. Porque yo quisiera que me dijeran qué es lo que tengo que hacer. Y la respuesta que va a recibir, se lo estoy advirtiendo, no es qué es lo que tiene que hacer, sino cómo usted va a filtrar todo lo que usted va a hacer para que lo que usted haga sea de crecimiento para usted y agradable para Dios. ¿Cuál es el estilo de vida de un discípulo? Empezamos. Muy bien. Okay. All right. Oiga cómo empieza este capítulo. Lea conmigo este verso. Dice, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. A ver, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de esto? Ok, aquí le voy a dar un poco de contexto. Gran parte de la práctica judía tenía que ver con leyes sobre su alimentación. Cómo ellos deben de comer. Al día de hoy ustedes van a ciertos restaurantes y dice que aquí se hace comida ¿qué? Kosher, porque esa es la comida que ellos originalmente cómo la debían hacer. Pero ¿qué sucede? Que eventualmente hubieron un par de cambios, porque eso fue en el Antiguo Testamento. A ver quién recuerda cuando Pedro tuvo esa visión y que bajaron todos esos animales, algunos que no eran kosher. ¿Y qué le dijo la visión? ¿Quién se recuerda? Mata y come. Quiere decir, lo que yo hago limpio no lo llame tú impuro. En otras palabras, hubo un cambio en ese sentido. Sin embargo, cuando el evangelio empezó a caminar y a hacerse conocer en el mundo entero, y recuérdense que el mismo Pedro fue que le predicó al primer gentil llamado ¿qué? Cornelio, que era ¿de qué país? ¿De qué? Romano, ¿verdad? Empezó a expandirse el evangelio. Luego la iglesia llegó a Antioquía, ¿se recuerdan? Que hablamos de eso, y en Antioquía se le predicó el evangelio a africanos, a personas de Jordania,
toda esa área, griegos, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Esa gente no habían crecido con las costumbres judías, ¿cierto? Las costumbres judías tienen mucho que ver con qué comen y cómo comen. Así que cuando empezó a haber un problema muy serio, porque los judíos que aceptaron el evangelio siguieron las costumbres que ellos le habían enseñado de cómo comer. Pero los gentiles o los que no eran judíos que aceptaron el evangelio, que no sabían esas costumbres, siguieron comiendo como ellos comían. No tienen nada que ver una cosa con la otra. Ahora, les cuento por qué los judíos se encontraban difícil lo que los otros comían. Porque la costumbre era que la carne, cuando se mataba, por ejemplo, una vaca o lo que sea, y se le sacaba la sangre, se le ofrecía a los ídolos primero como una oración. Mire, gracias por la carne, al ídolo cualquiera, y después se vendía para comer. Por eso los judíos no se comían esa carne. Pero ahora los que no son judíos se están comiendo esa carne, y se armó un lío del carajo. Porque uno decían, no estás supuesto a comer esa carne. Y estos decían, pero yo no sé por qué no, esto es una carne, yo no la voy a comer. Y por las cosas más sencillas se empezaron a armar tremendo lío. Entonces, yo no sé si ustedes se dan cuenta que están esperando como que Pablo diga, ¿se come o no se come? ¿Y qué está diciendo Pablo? Dice, bueno, el que come, el que no se la come y lo hace por la razón que no se la come está bien, pero el que se la come y lo hace por cualquier razón también está bien. Y eso a nosotros los humanos no nos gusta, porque a nosotros nos gustan blanco o negro. ¿Se puede o no se puede? Dígame. Y Pablo está diciendo, es que ese no es el punto. Depende. En otras palabras, ¿cuál es la respuesta? Depende. Y en ese depende es que nos vamos a concentrar hoy. Mientras yo le explico lo que es el depende, observe la última pregunta de este verso. Léela conmigo, la pregunta: ¿quién eres tú para juzgar al siervo del otro? Antes de yo darle la respuesta, empezamos por ahí. Porque nosotros como humanos tenemos una tendencia a decidir por nosotros lo que es bueno y lo que es malo, y a argumentar que el otro debe verlo como lo veo yo. Y aunque sí hay ciertas cosas que es así porque están sumamente claras, les cuento algo: la mayoría de las cosas no están tan claras. Y en esas áreas grises aplica esta pregunta: ¿quién eres tú para juzgar el siervo del otro? ¿Quién eres tú? Así que mantengan eso pendiente, porque por ahí vamos. Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien considera que un día tiene más importancia que el otro. Me paro aquí para decirle la segunda razón donde estas discusiones estaban sucediendo, porque como les dije, los judíos estaban acostumbrados a unas leyes de qué comer y qué no comer. Lo pueden ver en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, en el libro de Números, qué comer, qué no comer en el Antiguo Testamento. Pero aparte de eso, se había determinado un día en particular donde se descansaba. A ver, en el Antiguo Testamento ese día era el sábado, porque era el último día de la semana. Entonces ese día, la palabra dice que Dios descansó en la creación y les dijo a ellos: guarden ese día. Bueno, pues se armó tremendo lío en la primera iglesia, porque no sé qué fue lo que pasó, pero ¿qué sucede? Cuando Jesús resucita, ¿qué dice en los evangelios? ¿Qué día fue que resucitó? ¿El qué día de la semana? Pero ese es el qué día número de la semana. El primer día de la semana. Entonces observen, los judíos guardaban, ¿cuál día guardaban ellos? Que era el qué, pero de entre los números de la semana era el último día de la semana. Cuando empieza la iglesia, que Jesús resucita, ¿qué día? El primer día de la semana. Ellos empiezan a guardar el primer día de la semana. Entonces aquí se armó otro lío. Los judíos dicen: no, es el sábado que tenemos que hacer servicio. Es el sábado porque es el sábado. Entonces los otros,
Los que estaban celebrando la resurrección de Jesús y querían mantener ese día, dijeron que era el domingo, porque era el primer día de la semana, y ahí se armó tremendo lío. Bueno, pues a lo mejor Pablo lo va a resolver. A lo mejor Pablo va a decir si es uno o el otro. Vamos a decir qué dice. Algunos dicen que es el día, cuál importancia es otro. Pero hay quien considera iguales todos los días. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Cada uno debe, ¿qué? Estar firme en sus propias opiniones. ¿Respondió si era el sábado o era el domingo? ¿A quién se lo dejó? A nuestro criterio, a nuestra conciencia. Entonces, eso no nos gusta a nosotros. Porque a nosotros nos gusta que las respuestas nos las den. O sea, ¿es uno o el otro? Es más fácil, ¿verdad? Pero lo que le está diciendo es, ahora usted tiene que pensar cada cosa que usted hace, ¿por qué la hace? Y número 2, no juzgar al que toma la decisión diferente a la suya. Yo no sé si ustedes están entendiendo lo que estoy diciendo, pero eso en los círculos religiosos, eso es anatema. Porque a nosotros nos gusta decir esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal. Y hay lugares donde hay hasta lista de cosas que se hacen. Esto se puede hacer, esto no se puede hacer. De hecho, generalmente es al revés. La lista que conocemos y que la gente nos conoce mayormente es por lo que no hacemos. Esto no se hace, esto no se hace, esto no se hace, esto no se hace. Y sin embargo, Pablo no está en ningún momento llegando a esas conclusiones. Seguimos. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito, tan cierto como yo vivo, dice el Señor, lea conmigo, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Porque hasta este momento a lo mejor usted dirá, pues entonces yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Tienes que saber qué filtro vas a usar para lo que vas a hacer, porque al final yo no te voy a juzgar. Yo no soy para juzgar, pero habrá uno que sí te va a juzgar. O sea, no es que no va a haber juicio, es que no nos corresponde a nosotros. Le corresponde a Dios, ante quien se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es Dios. Entonces, así que cada uno de nosotros, lea conmigo, así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí a Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Yo de mi parte, dice Pablo, estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Que muchas de las cosas somos nosotros que las hacemos impuras. Depende de la visión con la que tú la veas. Depende de la cultura de donde tú vienes. Depende de lo que te enseñaron en tu casa. Depende de lo que tú viste. Depende de lo que ves en la televisión. Pero hay muchísimas cosas que en sí no son impuras. Pero la vista de la sociedad, la vista de cómo se ve o la vista de los sistemas religiosos determinó que son impuras. Pero nada es impuro. Si algo es impuro, lo es totalmente ¿para quién? Para quien así lo considera. Bueno, señores, aquí hay unas situaciones que tenemos que empezar a desenredar. Porque estábamos tratando de encontrar alguna respuesta y no, como que no nos han dado una respuesta como ni sí ni no, ¿verdad? O sea, como que sí, como que no, como que ¿y qué hacemos? Pero no se preocupe, que vamos a desenredar un poco. A desenredar un poco. No prometo darles respuesta a todo lo que ustedes están pensando. Y esto y aquello y lo otro. ¿Y qué usted cree? No, yo no tengo respuesta para todo. Pero sí le puedo dar una forma a través de la cual usted va a filtrar sus inquietudes sobre ciertas cosas, si son beneficiosas para usted o no son beneficiosas para usted. Porque recuerde, para lo que no tenemos permiso,
para lo que no tenemos permiso es para juzgar al otro que lo hace diferente a como yo lo hago. Entonces vamos a ver 5 cosas que vamos a aprender. Y con esto que vamos a concluir para dejar más o menos un poco de inquietud. Si yo lo dejo pensando hoy un poco, ese es mi deseo hoy. Dejarlo como qué es lo que quiere decir, cómo yo voy a, con qué se come esto. Si yo logro eso, eso es lo que yo quiero, ponerle esa semillita. Es como de inquietud, como esa piedra en ese zapato, en el zapato de su mente. Porque como les digo, a nosotros como humanos nos gusta que nos digan, dígame cómo es, sí o no. Y así queremos ver la cosa blanco o negro, o sí o no. Pero hay un montón de cosas que son grises. Le voy a dar un ejemplo. ¿Qué día es hoy? Día de... ¿Es de la cosecha? Muy bien, muy bien. Hoy la vamos a celebrar. Pero también hoy es día de ¿qué? Bueno. Se la va a poner dura, ¿eh? Algunos de nosotros tratamos de no celebrar esa fecha, ¿verdad? Porque, bueno, no sé, entendemos que está glorificando una fiesta pagana. Y si tenemos la oportunidad, algunos de nosotros siquiera mandamos a los niños a la escuela porque hay muchas cuestiones raras, muchos demonios, muchos moiganes. No lo mandamos y bueno, y eso es lo que yo hago. Y no voy. Y no lo voy a celebrar. Pero algunos de nosotros lo celebramos. ¡Ah, pastor, usted! Pues alguna gente lo celebra. ¿Pero y por qué lo celebra? Bueno, porque ellos lo ven como una oportunidad. Porque ellos lo ven como una forma de estar con su familia. Porque ellos simplemente ven la parte de la golosina, de la celebración, de lo que sea, porque que salió con la familia, que salió con los hijos, que salió a visitar Ahora bien, la pregunta es, ¿se debe celebrar Halloween o no se debe celebrar Halloween? ¿Se la puse dura? Cada uno, ¿verdad? Pero usted sabe váyase al YouTube para que usted vea cuánto hay que no se debe de celebrar Halloween, porque el que lo hace, y hay otros que dicen porque sí se debe para estar engaged en la cultura, y sí. Entonces hay uno que sí, que no. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Que debemos de desarrollar unos lentes nosotros para saber en el caso mío qué es lo que cómo yo me voy a mover. Pero algo más importante, que si es sí, ¿qué usted va a decir al que no? Mire, y así hay muchas cosas. Dígame. La vacuna. Ay, mamacita, ahora sí nos metimos en problemas. Agarre la vacuna. Mire, usted empieza a ver, yo he visto porque han mandado por ahí que la vacuna, que el 666, que metieron un chip, que no están observando, que esto es lo último, que se va a acabar, que qué sé yo, que no se ponga la vacuna. Que no. Entonces hay otros que dicen que sí, porque es obligado, porque esto, porque aquello, lo otro. La pregunta es, ¿cuál es la respuesta? ¿Debemos ponerlo ¿Es bien o no? ¿Cómo es? ¿Sí o no? Cada persona, ¿verdad? Pero lo que no podemos hacer es que al que sí y al que no. Por ahí vamos. Hay personas que creen que políticamente, por un caso, por un tema en particular, todos los cristianos tienen que votar de determinada forma, de esta forma. Y el que vota al revés, yo lo he visto con mis ojos, es imposible que un creyente pueda votar por este candidato, porque este candidato cree esto. Hasta que usted encuentra uno de este candidato que dice, es imposible que un candidato pueda votar por ese candidato, que un creyente pueda tocar por ese, porque esto. ¿Cuál es el candidato de Dios? ¿Cuál es?
la conciencia de cada persona. Ustedes están viendo cómo yo le estoy abriendo el abanico, como creyente, de que ahora usted no va a poder ir al internet a averiguar se debe o no se debe. No, usted tiene que desarrollar esa habilidad, pero basarla en su convicción, no en lo que usted leyó ni en lo que usted vio. Óyeme, seguimos. Yo le dije que no le puedo responder todas, pero le estoy dejando ahí para que más o menos vayan ahí. Cada creyente debe desarrollar sus propias convicciones. Sea que sí o sea que no, usted va a necesitar tener su convicción. Lo mismo es sí por esto, esto y esto. Esto es lo que yo creo, yo. Lo mismo es no por esto, esto y esto. Lo que no debemos de, lo mismo es sí o mismo es no porque fulano me dijo. O porque lo leí o por, no. Porque cuando empezamos a desarrollar nuestras convicciones es que vamos desarrollando nuestra propia identidad. De lo contrario, somos víctimas de, como dice el mismo libro, más adelante, de todo viento de doctrina. O sea, cualquiera viene y porque hable bonito te mueve por aquí. Y eso ha sucedido siempre. En casos extremos, hemos visto casos en la historia. En Guyana, 900 personas por estar siguiendo un líder y no pensar con sus propias convicciones, se bebieron un veneno y se murieron toditos. Porque él dijo. Y eso pasa cuando estamos siguiendo y no tenemos nuestras propias convicciones. Hay personas que no beben ni un solo trago. Hay personas que se beben su traguito. ¿Cuál es que está bien de los dos? Depende de con qué criterio uno lo hace, con qué criterio otro lo hace, porque a lo mejor el que no bebe lo hace porque le dijeron o porque hay una lista que no se debe de hacer y no por su convicción. Ahora, en lo que la Biblia es clara es que emborracharse sí trae, ¿verdad? Hay cosas que están claras, que están blanco y negro, pero hay cosas que están grises. Y en esa cosa, cuando están grises, tenemos que desarrollar nuestra propia ¿qué? Convicciones. Ahora no es que usted va a hacer lo que le da la gana, porque responderemos al Señor por nuestras acciones. Sí, porque algunos de ustedes, esto es una chulería, esta libertad es una chulería, o sea que yo puedo hacer lo que me dé la gana. No, usted puede hacer lo que usted va filtrando a través de sus convicciones, porque delante de Dios usted va a tener que justificar su decisión un día. Y debemos evitar ofender a otros con nuestra libertad. O sea, a veces cuando tenemos un criterio de algo que sí creemos que se puede hacer, le enrostramos al que no tiene esa libertad. Mira, para que tú lo hagas, porque yo sí. No. Debe ser algo ¿qué? Personal. De hecho, si usted tiene una libertad de hacer algo, pero usted cree que hay una persona cerca que eso le puede afectar, usted debe de no hacerlo en presencia de esa persona. No porque es malo lo que usted hace, sino porque usted va a cuidar no ofender a esa persona. Entonces, hay libertad, pero hay que saberla cuidar, ¿cierto? Porque la libertad mal cuidada se convierte en libertinaje. Y la 5 y la última, que todo lo que hagamos, lo hagamos practicando el amor. Quiere decir que aunque nosotros estemos completamente en nuestro interior seguro de que esa persona lo está haciendo mal o lo que sea, o yo no sé por qué, lo que sea, igual nosotros que aprendamos a cubrir en amor. Hay una persona que yo admiro mucho, un pastor, se llama, ustedes lo han oído, que yo se lo menciono, es Rick Warren, que Rick Warren dice, en lo fundamental, unidad, ¿verdad? Y en lo secundario, amor. ¿Qué es lo fundamental? Lo que nos une a nosotros, lo que es blanco y negro. ¿Qué es blanco y negro? Jesús, Hijo de Dios, nos vino a perdonar. Eso está clarísimo. Nos ama y desea pasar la eternidad junto a nosotros. Ahora,
Fuera de ahí, y obviamente tenemos un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son 8 o 9 verdades que son básicas que debemos de abrazar. Pero después de ahí, en lo demás, debemos de practicar ¿qué? No se oye, debemos practicar amor. Bueno, los que están en los grupos se van a gozar esta semana porque la lección entra en más detalles sobre esto. Así que crezcamos, aprendamos a desarrollar ese filtro, ¿ok? Ese filtro, porque eso es lo que Dios quiere. El filtro de nuestras convicciones y que veamos las cosas, ¿verdad? A través de los ojos que Él nos va viendo, pero que porque yo la vea de una forma no tenemos que imponer que el otro la vea como yo la vea, porque Él tiene otras razones. ¿De acuerdo? Ayúdanos, Señor, a apreciar el amor que tú has puesto en nosotros y la libertad que nos has regalado para desarrollar nuestra relación contigo, independiente de los demás. Es una relación nuestra de la cual yo tendré que dar resultados. Yo tendré que dar cuentas ante ti. Ayúdanos, Señor.